Muy buenas tardes. Estamos aquí en el espacio del Movimiento Social Afro, en esta serie de entrevistas que estamos realizando a los candidatos y candidatas que se han presentado en la lista del pacto histórico, en esta consulta que se realizará en octubre 26, el domingo octubre 26 del 2025, y estamos aquí hoy con nuestra segunda invitada, Rosy Amira Martínez Sinisterra. Muy buenas tardes, Rosy, y de antemano, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas tardes, Licenia, no, gracias a ti por esta oportunidad tan maravillosa de conversar un rato, de amplificar un poco más la voz alrededor de lo que estamos proponiéndole al país con esta apuesta política colectiva que estamos hoy llevando a cabo con la precandidatura al Senado. Rosy, me parece muy importante, antes que abordemos el tema político puro y duro, decirle a toda nuestra audiencia cuáles son tus orígenes, cuáles son tus estudios, por qué es importante votar por una mujer como lo sos vos, con esa experiencia administrativa, esa experiencia en el activismo, esa experiencia como mujer negra en varios escenarios. Bueno, Licenia, yo nací en Buenaventura, en el litoral pacífico colombiano. Soy una mujer que ha sido muy influenciada por esa, digamos, trayectoria política y de resistencias que tiene el territorio de Buenaventura, ¿sí? Buenaventura me permitió en mi juventud tener la participación en espacios de organización juvenil, ¿no? Grupos juveniles, en donde aprendí toda esta dinámica de construcción colectiva, pero también de apoyo solidario, muy en función de lograr generar algunos espacios, no solamente de encuentro entre jóvenes, sino también de construcción alrededor y de reflexión alrededor de lo que nos sucedía en el marco de este territorio que tiene tantas riquezas naturales, sociales, culturales, pero que desafortunadamente pues también hay algunas adversidades que viven aquejando el diario vivir de la población. Seguidamente yo, Licenia, por falta de presencia en las universidades, ¿no? En las instituciones educativas públicas, ¿no? Que es a lo que uno puede aspirar, Sí. viniendo de una sociedad como la porteña, como la bonaerense. Tuve que trasladarme hacia otra ciudad, desarraigarme y me fui para Armenia, en el Quindío, en donde estudié comunicación social y periodismo, ¿sí? Ahí aprendí también sobre la lucha en defensa de la educación superior y de la educación pública, básicamente, más que la educación superior. Logré ahí conocer y vincularme a algunos ejercicios organizativos también estudiantiles, más de corte de izquierda, ¿no? En un movimiento estudiantil que para esa época era muy protagónico en las universidades públicas, ¿no? Nos acordamos que era muy famoso en esa época lograr bloquear los escenarios, eso era un poco de semestre que la gente padecía porque había en el semestre por lo menos un mes entero en el que estaba bloqueada la universidad y entonces uno después tenía que ponerse, nivelarse, ¿no? En los estudios y esto le generó, de hecho, a Rosiamira Martínez la posibilidad de tener conciencia sobre la necesidad de defender este derecho, pero también el tema de por qué no éramos tantos estudiantes negros y negras en las facultades, ¿no? En los diferentes programas académicos que había en ese momento y inicia el proceso mío de pregunta alrededor de eso y de lucha alrededor de eso, ¿no? Y entonces luego me voy para Bogotá y en Bogotá, siendo estudiante universitaria, porque no había terminado, estaba, digamos, iniciando a hacer todos los procesos para lograr hacer pasantía, ¿no?
Me encuentro con otros estudiantes negros aquí en la capital que tenían inquietudes parecidas o similares a la mía en relación a la ausencia de los estudiantes negros y negras en las universidades del país, las universidades públicas. Por lo menos la presencia masiva no existía, pero sí sabíamos que éramos muchos los que nos graduábamos del colegio, pero no lográbamos acceder a la educación superior. Y allí empiezo a construir también un espacio colectivo con, ahora sí, estudiantes de diferentes partes de Colombia, estudiantes afrodescendientes, y empezamos a gestionar todo lo que después se convirtió en un movimiento estudiantil afrocolombiano que posicionó el debate sobre la necesidad de las acciones afirmativas a nivel de la educación superior en Colombia para las personas y para el pueblo afrocolombiano, pueblo negro. Como resultado de ello, tenemos que hoy la gran mayoría de las universidades públicas tienen o programas de admisión diferencial o especial, o cupos o cuotas, ¿cierto? Para estudiantes negros y negras. Y eso fue producto de una lucha, no fue que un día el Ministerio de Educación pensó o el gobierno pensó, ay, no, hay que posibilitar que los estudiantes negros puedan acceder a la educación pública a nivel superior, sino que fue una lucha que protagonizamos en ese momento con mucha fuerza. Luego yo hice una especialización en pedagogía de la comunicación y medios interactivos, porque siempre me ha llamado mucho la atención todo el tema pedagógico y siendo activista, pues creo mucho en la pedagogía, que creo que es una herramienta fundamental para lograr transformar la sociedad. Y uní eso, la pedagogía y la comunicación, en esa especialización que hice en la Universidad Distrital, en Bogotá. Posteriormente hice una especialización en acción sin daño, en construcción de paz y acción sin daño en la Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? Y allí justamente empezaron los debates alrededor. Yo hice esa especialización más o menos en el mismo tiempo en el que se empezó a generar el proceso de la solución al conflicto armado, ¿no? A través de los diálogos que se asentaron en La Habana. En esa época, el debate sobre la construcción de paz, no, todavía sigue siendo importante, pero en esa época estábamos todos y todas como más interesados e interesados, por lo menos en mi caso, en lograr fortalecer, tener herramientas técnicas, académicas y políticas para lograr aportar los procesos de construcción de paz en Colombia. Porque hice esa especialización en construcción de paz y acción sin daño en la Nacional. Y bueno, años después yo estuve en la Universidad de los Andes, estudié una maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo y otra maestría sobre estudios de género. Yo hice las dos maestrías al mismo tiempo, dado que mi foco de análisis en mi proyecto de tesis era de desarrollo portuario en Buenaventura, pero desde un análisis interseccional, ¿no? Y ese es el resultado de mi trabajo de grado en la Universidad de los Andes, ¿no? Un análisis interseccional sobre el desarrollo portuario en Buenaventura. En medio de eso, Licenia, pues he podido también trabajar, ¿no? En el ámbito laboral he tenido la oportunidad de pasar por las instituciones del alto gobierno, por supuesto. Yo trabajé en el Ministerio de Cultura como asesora de la Dirección de Poblaciones por allá en el año 2010. Posteriormente también trabajé en el Centro Nacional de Memoria Histórica a nivel nacional, justo con estos debates sobre la construcción de paz y la consolidación de la memoria histórica del conflicto armado. También trabajé en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la sede, la dirección general, ¿no? La dirección general, que es la sede nacional del ICBF. Y pues he tenido también la oportunidad de gerenciar al nivel de la cooperación internacional, ¿no? Trabajé 3 años, alrededor de 6 años realmente en la cooperación internacional.
pasando por varias agencias de cooperación internacional a nivel gerencial. Y por fortuna también he tenido la venita para la academia y he logrado hacer investigación social, varios proyectos de investigación social. He participado en la Universidad Nacional de Colombia, en el Centro de Estudios Sociales, en donde nos hemos preguntado en ese entonces la oportunidad de hacer una investigación liderada por la profesora Claudia Mosquera eh, sobre los temas que tienen que ver con la reparación de los pueblos afrodescendientes y la diáspora africana, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de estar en varias ciudades claves de Colombia, 8 ciudades, 8 o 9, ya no recuerdo muy bien, en donde tuve la oportunidad de conversar directamente con liderazgos del movimiento social afrocolombiano en general, sobre los temas que tenían que ver con la reparación, ¿no? Con la justicia reparativa. En este caminar, ese abordaje de feminismo negro, de universitarios y universitarias negras que se pusieron a pensar sobre este tema, es producto de todo este recorrido en el que nos estás narrando. Bueno, Licenia, yo tuve la oportunidad en Buenaventura de crecer con mi padre, que es activista también del pueblo negro, hizo parte de las justas por lograr el artículo transitorio 55 y la posterior ley 70 de 1993. Mi papá, Óscar Martínez Hurtado, un líder político afrodescendiente conocido en este país, logró llevar a la casa, siendo yo adolescente, pues varios textos, libros de diferentes autores y autoras negras y negros. Y yo era la más curiosa, entonces yo era la que revisaba mucho como la literatura que llevaba, ¿no? Y dentro de eso, pues logré conocer sobre Angela Davis. Y ese conocimiento sobre Angela Davis es el primer acercamiento que yo tengo con una reflexión política contundente alrededor de la existencia de el patriarcado, el racismo, el capitalismo, de manera pues ensamblada, ¿no? Ese ensamble de estos sistemas de opresión. Entonces, conocer ese, digamos, análisis de Angela Davis me permitió también estar en todo ese recorrido con los movimientos estudiantiles cuando nadie quería hablar de eso, porque yo recuerdo, Licenia, que siendo yo adolescente, planteándole estos temas de debate a los compañeros y compañeras, había muchos temores, ¿no? Muchos temores alrededor de poder abordar a profundidad los derechos de las mujeres y la lucha contra el sexismo y el machismo preponderante en el movimiento negro, ¿sí? Y lo que se decía era que si luchábamos contra el machismo y el sexismo, íbamos a dividir el movimiento negro y que íbamos a perder la perspectiva de nuestra lucha, que realmente era una lucha contra el racismo y una lucha por defensa del territorio. Eso es lo que se decía. De hecho, todavía hay corrientes dentro del movimiento negro que consideran que eso es que luchar contra el patriarcado, contra el sexismo, contra el heterosexismo, es una manera de distraernos, ¿no? Y hay gente que hasta alcanza a decir que es un invento blanco, ¿no? Que es una estrategia del mundo blanco para lograr romper las luchas del pueblo negro, cosa que es absolutamente exagerada, pero también, pues no es cierto, ¿no? No es cierto que eso realmente suceda así. De hecho, en la tradición radical negra y la intelectualidad negra en la diáspora africana, los aportes del cuerpo teórico del feminismo negro pues han sido sobre todo hechos por mujeres negras fundamentales en todos los momentos de las luchas de todos los movimientos negros en el mundo, ¿no? No solamente en esta parte, ¿no?, de la diáspora africana, sino también incluso en el continente africano, en los procesos de liberación que tuvieron los países africanos frente a los procesos coloniales de la Europa sobre los países africanos. Entonces, ese, ese cuerpo teórico, metodológico, político, pragmático que nos ha brindado el feminismo negro, pues
tenía que estar presente también en las movilizaciones que nosotros desarrollábamos como estudiantes negros y negras. Yo contra viento y marea logré, porque fue literal contra viento y marea, logré que varias compañeras comprendieran la importancia de eso y fuimos un montón de mujeres jóvenes negras que decidimos apostarle a poner eso en la agenda política de todos los espacios de construcción del movimiento estudiantil negro, pero también generar organizaciones políticas propias de las mujeres negras. Y eso, digamos, permitió consolidar muchos debates políticos, pero también poner sobre el escenario de la discusión en el país sobre los derechos políticos de las mujeres, también la perspectiva que tiene que ver con lograr entender que no es una lucha unidimensional, la lucha contra el patriarcado, sino que el patriarcado se alimenta del racismo y del capitalismo. Entonces es necesario un abordaje realmente integral de las luchas de los pueblos alrededor de la existencia de estos sistemas de opresión que nos afectan a todos y todas. No es una cosa que afecte de manera particular a las mujeres. Que las Sí. mujeres son la mitad de la sociedad, la mitad del pueblo, la mitad de los habitantes, la mitad de la humanidad, un poquito más de la mitad, porque siempre somos un poco más. Sí. Entonces es un asunto de la humanidad, es un asunto de lograr generar las condiciones que nos permitan ser libres, ¿sí? Luchar contra el sexismo es luchar, por supuesto, para lograr conseguir la libertad de la condición humana, ¿sí? Entonces, eso ha sucedido así, Licenia. Hemos entrado con fuerza y hemos mantenido también esta perspectiva del feminismo negro que nos posibilita no solamente ver la lucha contra contra lo que nos ocupan en el territorio y nos quieren despojar, ¿no? En el territorio, sino también las estrategias que están ahí vinculadas a todas esas dinámicas de despojo que tienen que ver con el control sucesivo, continuo de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y más de las mujeres negras que tenemos cuerpos que son habitualmente hipersexualizados, ¿no? Entonces es hacer parte, comprender, todavía estamos en la lucha, ¿sí? Pero por lo menos ya es más visible esto que tú decías sobre el feminismo negro, ¿cierto? Sobre estas corrientes feministas ya es más visible, ya es más tranquilo plantearlo, ya uno ve que cuando se hacen preparaciones para eventos nacionales o cumbres regionales, eventos regionales, la gente está Siempre nos llaman. sí, la gente está colocando ese tema ahí porque pues, es importante, es fundamental. Entonces, eso también ha sido una gran apuesta que hemos podido liderar y que seguimos en ello. Bueno, Rosy, muchísimas gracias por esa explicación tan maravillosa, que me encantaría que siguiéramos hablando sobre ese movimiento afrofeminista, que nos falta, qué caminos tenemos que seguir recorriendo, de quién tenemos que seguirnos acompañando, pero este espacio yo quiero que lo aprovechemos, Rosy, para que nos cuentes por qué tu decisión de presentar tu nombre como precandidata al Senado al interior de la lista Movimiento Político Pacto Histórico. Se hacía necesario ver caras jóvenes, caras de mujeres negras, inteligentes, valiosas, trabajadoras como nadie. Entonces cuéntanos, ¿cuál fue, qué te llevó a tomar esa decisión? Bueno, Licenia, fue una decisión realmente colectiva, fue un escenario de construcción colectiva donde nos pusimos ahí en reflexión diciendo que ya era necesario trascender nuestras luchas hacia una perspectiva de vocación de poder, con vocación de poder, ¿no? Para entrar en esta coyuntura política del país, donde estamos logrando posicionar los proyectos políticos que siempre hemos defendido, en los que siempre hemos estado, ¿no? Y estamos hablando justamente de las justas de las izquierdas y del progresismo en Colombia, dentro de las que estamos nosotros y nosotras. El movimiento negro es un movimiento que se ha caracterizado sobre todo por estar en las justas de las izquierdas en el mundo. Eso, aunque muchos sectores del movimiento negro no lo quieren reconocer, pero sí es cierto que
este momento político del país, ¿no? Y de la historia nos hace un llamado para que quienes hemos estado desde muy jóvenes formándonos, ¿no? Organizándonos, luchando en el pragmatismo político para transformar a Colombia, pues llevemos todas estas apuestas al lugar más alto de la democracia, que es el Congreso de la República. Y por supuesto que no podemos generar un mensaje más fuerte para la transformación, sino es logrando que esa participación política sea protagonizada por las mujeres negras, ¿no? Eso es algo maravilloso porque nos permite darle, por supuesto, una profundización a la democracia colombiana alrededor de eh, posibilitar que la pluralidad que tenemos en nuestros pensamientos, en nuestras ideologías, incluso en nuestra praxis política, pueda ser parte de la democracia, de la alta democracia, pero que además de eso, cada vez más nos parezcamos más a nuestra sociedad. Tenemos que romper con este tema de las élites políticas tradicionales que siempre han ocupado el poder en el país, y esa es una de las apuestas políticas que estamos trayendo aquí. Queremos aportar a Colombia todo lo que hemos venido ya aprendiendo, construyendo, ¿no? Lo que hemos venido reflexionando, analizando, y no solamente eso, sino también lo que hemos venido construyendo como propuestas para la transformación del país. Entonces, esta precandidatura de Rosiamira Martínez Sinisterra es una precandidatura que viene de un pensamiento colectivo y de una apuesta colectiva que hemos tratado de consolidar en todos estos más de 20 años que hemos estado en el ejercicio del activismo político en Colombia, desde esta perspectiva del pueblo negro, pero también desde el feminismo negro, por supuesto, y también logrando vincular aquí la defensa de los derechos de las personas disidentes sexuales, ¿no? También estamos hablando aquí de la oportunidad que tenemos para que eliminemos la transfobia, la homofobia, la lesbofobia, que también carcome a nuestra sociedad y que justo está siendo parte de los debates que están sucediendo ahora último con todos los nombramientos que se han dado en el gobierno nacional y que curiosamente nos han puesto casi que a la gente negra en contraposición, pareciera, ¿no? De ese tipo de avances, también de la participación política de las personas que tienen identidades de género y orientaciones sexuales no normativas o no hegemónicas. Pero justamente estamos aquí para decir, no, es que la gente negra también tiene diversidad sexual, la gente negra también considera importante la participación política, por supuesto, de las personas trans, de las personas no binarias. Entonces venimos a hablar aquí de lo que el movimiento negro no ha podido poner en la alta democracia, en el debate político nacional. Los temas de las mujeres negras, los temas de las personas disidentes negras, ¿cierto? Los temas de protección de los niños, niñas, adolescentes frente a las dinámicas que nos están carcomiendo y que están llevando a nuestras nuevas generaciones a procesos de trata y de tráfico de personas para la explotación sexual comercial, para la esclavitud doméstica, para la esclavitud sexual incluso. Nos están haciendo repetir la historia en nuestras niñeces y eso no se está planteando en la alta democracia ni en los espacios de debate del Congreso de la República. Seguimos nosotros, las organizaciones de mujeres, ¿no? Con las uñas, pedaleando, dándole fuertemente para proteger las vidas de las niñas y las adolescentes negras, pues eso no tiene que seguir siendo así tan marginal, eso tiene que ir al lugar donde debe estar, ¿sí? Eso tiene que debatirlo la sociedad colombiana y eso el Estado colombiano tiene que ponerle la cara, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que motivó esta decisión. Rosy, desde los años 60, 66, cuando tuvimos la primera congresista, Chachi Lozano, el Jure Chocuana, por medio del partido, avalada por el Partido Conservador, han pasado muchísimos años y hemos tenido por elección directa 13 congresistas.
Ujú. donde solamente Piedad Córdoba ejerció durante 7 periodos, 6 periodos senadora, 1 representante a la Cámara, y Astrid Sánchez Montes de Oca, que terminó un periodo de 2 años. No hemos tenido más mujeres en el Senado, y por supuesto hoy necesitamos mujeres como vos, activistas con otra mirada de la política tradicional. Y por eso tenemos que hacer fuerza, Rosy, para que puedas quedar con una alta votación, para que quedaras con una alta votación, para situarte en esa lista cerrada del pacto histórico en una posición que permitas llegar sin tantas angustias. Llegando al Congreso, llegando al Senado de la República, Rosy, ¿qué piensas? Yo sé que presentarías muchísimos proyectos de ley, pero cuéntanos cuáles serían tus 2, 3 principales apuestas si llegas al Senado de la República de Colombia. Bueno, Licenia, vamos a hacer un ejercicio fuerte por lograr complementar el ejercicio legislativo, la legislación que tiene Colombia para proteger los derechos de las mujeres en el país. Y ese ejercicio fuerte tiene que ver con que logremos que esta perspectiva interseccional que logra proteger a las mujeres frente a los embates y a las opresiones generadas por el patriarcado y el racismo esté en la normatividad colombiana, ¿no? Nosotros queremos complementar todas las leyes que han salido para protegernos frente a las violencias sexistas patriarcales, pero también contra la violencia racista. Eso es algo fundamental que debemos lograr también para proteger el ejercicio político, de la participación política de las mujeres negras, ¿no? Porque la violencia política llena de racismo contra las mujeres negras también tiene que tener un límite en este país, y ese límite se lo tiene que poner las leyes, ¿no? Vamos a legislar sobre eso, pero también vamos a legislar para que ya no tengamos que estar pasando tantas penurias, para que haya justicia contra la violencia sexual que ha, mejor dicho, carcomido a las mujeres negras cuando han decidido hacer parte de estos escenarios en las organizaciones políticas, ¿no? En cualquiera, en las de izquierda, en las del movimiento negro, ¿cierto? Tenemos que lograr que el ejercicio de la participación política sea un ejercicio libre de violencias en Colombia, pero también para que logremos que las madres, ¿no? Y la cantidad de personas cuidadoras y cuidadores de las niñas y adolescentes en este país no tengan que pasar las penurias que genera las barreras del racismo, para que puedan ser atendidas frente a casos de violencia sexual, de violencia doméstica, violencia psicológica, violencia vicaria y todo este tipo de violencias que están planteadas más desde la lógica de luchar contra el patriarcado y sus vejámenes, pero vamos a introducirle lo que tiene que ver con el racismo y, por supuesto, una lucha de frente contra también la lógica neoliberal de la explotación sexual comercial. También queremos lograr complementar lo que ya se hizo con la ley 70, y esto particularmente para los pueblos negros, ¿no? Porque hay muchos derechos colectivos que están sueltos y no han sido legislados. Entonces queremos lograr, por ejemplo, que se logre legislar sobre los derechos colectivos de las personas negras que viven en las grandes ciudades del país, ¿no? Las personas negras que viven en las urbes, y dentro de eso las niñeces negras que tienen que estar sufriendo las penurias del racismo escolar en las instituciones educativas en las grandes ciudades del país, como Cali, como Bogotá, como Medellín, ¿sí? Tenemos que lograr que los derechos colectivos se complementen también para el pueblo negro que vive en las condiciones marginales dentro de las ciudades, de las grandes ciudades del país, para que tengamos vivienda propia, para que mejoremos las condiciones de nuestro habitar y vivir en las ciudades, pero también para que podamos proteger nuestros legados culturales y políticos dentro de las grandes ciudades. Queremos complementar para que ya no haya más trabas y talanqueras, para que la gente negra del Caribe colombiano pueda tener sus territorios de propiedad colectiva, para que no sea eso un martirio que tiene que pasar la gente para lograr
que se entienda en el Estado que los territorios ancestrales de las comunidades negras y el pueblo negro en el Caribe colombiano están ocupados por estas comunidades que han defendido esos territorios y que están simple y llanamente esperando que el Estado les reconozca el derecho de ocupación a través de la propiedad colectiva, ¿no? Pero que la propiedad colectiva no sea solamente que tengan la tierra, sino que con esto, no solamente en el Caribe colombiano, sino en todos los lugares donde tengamos territorios colectivos de comunidades negras, podamos tener también la posibilidad de mejoramiento en vivienda, de saneamiento básico de nuestros territorios ancestrales. Es que el territorio colectivo no puede ser solamente un ejercicio de escritura o de resolución. No, el territorio colectivo tiene que significar también mejorar las condiciones y generar vida digna para la gente nuestra que está ocupando esos territorios. Queremos hacer un ejercicio muy importante en los temas de educación, que han sido siempre parte de nuestra bandera en esta lucha histórica. Y es justamente poder legislar para que, más allá de la gratuidad de la educación pública, que consideramos fundamental, la gratuidad, más allá de la gratuidad, el Estado sea responsable de los procesos de permanencia, manutención, bienestar universitario de los estudiantes que provienen de las zonas más alejadas del centro del país, ¿sí? Y que además de eso podamos garantizar que en las instituciones educativas, en todos los niveles, podamos tener espacios para lograr hacerle frente a la violencia sexista, a la violencia racista, que se despliega fuertemente en las instituciones educativas, ¿no? Y que tenemos que lograr ya ponerle un frente a eso, porque estos fenómenos del racismo, el sexismo, la homofobia dentro de las instituciones educativas genera deserción. Entonces, no nos sirve de nada la gratuidad si cuando entramos a la universidad, pues nos encontramos con el racismo institucional, cotidiano y estructural, impidiéndonos continuar nuestro camino académico, ¿sí? No hacemos nada si llegamos y nos empiezan a acosar sexualmente a las mujeres jóvenes en este país cuando entran a las universidades. Entonces hay que ponerle un pare a eso porque la deserción académica no solamente tiene que ver con la manutención, ¿sí? Que la gente aguanta hambre, que la gente tiene penuria para comprar un libro, para tener la fotocopia, sino que también la gente tiene penuria por la opresión generada por el sexismo, por el racismo que está internamente en las instituciones educativas. Entonces, tanto en los niveles básicos hasta los niveles más superiores de la educación. Queremos generar todos esos procesos para que podamos garantizar acceso, permanencia, graduación y, por supuesto, algo muy importante, que se conozca nuestro cuerpo de producción de conocimiento propio, intelectual, negro, cimarrón, ¿sí? Que podamos tener la oportunidad de leer a las autoras negras en las instituciones educativas en todos los niveles hasta la educación superior y que así podamos ir derrotando el racismo epistémico, derrotando la lógica de tener que leer autores y autoras que ni siquiera nos conocen, ¿no? Que han vivido en la zona norte del mundo, ¿cierto? Pero que no saben cómo son nuestras realidades. Tenemos que leernos más a nosotros mismos y permitir que las nuevas generaciones, por supuesto, en un ejercicio sistemático y estructurado, puedan acceder a este conocimiento en las instituciones de educación del país. Vamos a continuar ahora hablando de los precandidatos presidenciales al interior del pacto histórico. Hoy tenemos 2 hombres, una mujer. Quisiera que nos contaras cómo ves estos 3 precandidatos. Estamos ya a 15 días de las elecciones. Colombia cada día está mucho más fuerte en cuanto a que aquí va a pasar algo por fuera de lo que históricamente pudiéramos haber creído que iba a pasar. Entonces queremos escucharte cómo ves este panorama de los precandidatos presidenciales. Bueno, muy interesante, muy interesante. Yo creo que los precandidatos presidenciales tienen todo el recorrido y la experiencia
para lograr representar, digamos, a este sector de la izquierda y del progresismo colombiano. Yo particularmente conozco de los tres, conozco más a Iván Cepeda, con quien tuve la oportunidad de compartir en la época en la que Piedad Córdoba nos convocaba para colombianos y colombianas por la paz. Yo estuve ahí con Piedad Córdoba en ese proceso y en ese entonces pude conocer a Iván Cepeda personalmente, compartir con él, intercambiar algunas reflexiones políticas. Creo que es un hombre muy coherente, creo que es un hombre muy preparado, conoce la sociedad colombiana, conoce los embates que le propone un Congreso de la República que ha generado toda una cantidad de situaciones complejas para lograr que las reformas y los proyectos de ley propuestos para el pueblo logren pasar con tranquilidad. Ha luchado porque el pueblo colombiano pueda tener justicia, ¿no? Alrededor de los temas que todos conocemos y que él protagonizó directamente en una lucha, en un litigio muy fuerte y duradero contra los que han hecho los daños más crueles contra nuestra sociedad, ¿no? Entonces creo que es una persona que tiene el perrenque, que tiene la dignidad, pero además el conocimiento, la experiencia de estar en el Congreso de la República, la experiencia de estar al lado, por supuesto, de esta apuesta del presidente Gustavo Petro para lograr construir la paz, conoce los temas que tienen que ver con las víctimas del conflicto en este país, que es fundamental. Entonces, creo que es la opción, la mejor opción que tenemos de los precandidatos que están expuestos hoy en este escenario para la presidencia de la República desde la consulta popular que hará el Pacto Histórico el próximo 26 de octubre. Entonces, ese es más o menos digamos, el escenario político que nos brinda hoy también esta situación tan llena de incertidumbre. Rosy, ¿qué piensas de Carolina Corcho como una mujer que está representándonos y muy bien? ¿Cuál es tu opinión de ella? Carolina Corcho me parece una persona muy interesante, no la conozco mucho políticamente, la verdad. Creo que tiene una convicción, un compromiso, ¿no? Político también. Ha sido muy firme en lo que ha decidido como precandidata a la presidencia de la República, pero siento que ella no recoge, digamos, gran parte de las apuestas que hemos propuesto las mujeres negras, por ejemplo, ¿no? Y esto, pues, la pone en un lugar difícil, ¿no? Yo creería que tanto a ella como a los otros candidatos hay que hacer como un ejercicio pedagógico, pero ella debería estar más informada sobre esos temas. Sin embargo, considero que es una persona muy capaz y muy interesante. No me inclino hacia su precandidatura porque realmente no conozco cuáles son sus propuestas profundas de transformación y el camino que ha recorrido para lograr esas transformaciones. En cambio, sí lo conozco de Iván Cepeda. Por eso creo que es la mejor opción en las precandidaturas presidenciales. Rosy, entonces, desde ya, desearte lo mejor en estas elecciones del próximo domingo 26 de octubre, donde toda la sociedad colombiana puede salir a votar. Todos y todas podemos salir a votar. Y quisiera que nos dejaras ese gran mensaje, ese último mensaje de esta entrevista, ¿por qué deberíamos votar por vos? Bueno, Licenia, pues gracias por esta oportunidad de dirigirme a toda esta audiencia y decirles que, bueno, este 26 de octubre vamos al Senado de la República en la consulta popular. La invitación es a que podamos ser un mar de voces y pueblos en el Senado de la República, justamente para que las personas que venimos de las periferias del país, no solo geográficas, sino también políticas, podamos estar allí como dolientes directos de las reformas que necesitamos en el país, pero también quienes podemos llevar los proyectos de ley que normalmente no se presentan para que se transforme realmente el país en relación a la lucha contra el cis heterosexismo, la lucha contra el racismo, la lucha contra el machismo, el patriarcado,
pero también, por supuesto, una lucha frontal contra el neoliberalismo. Queremos ser mayoría en el Congreso de la República para que nuestras propuestas como parte de los pueblos marginados de este país, pero también como parte de los pueblos que han luchado históricamente para conseguir la libertad, para conseguir un país lleno de belleza y paz y armonía, estemos ahí. Les invito a votar entonces marcando el número 90 en el tarjetón del Senado por Rosiamira Martínez Sinisterra este 26 de octubre en la consulta del Pacto Histórico. Así se habla. Chao, Rosy, y sabes que este es un espacio del movimiento social afro. Cuando quieras, volvemos a hablar. Tenemos 15 días y de verdad a marcar el 90. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.